Buenas noches, nosotros les vamos a exponer nuestro segundo proyecto de principios de dinámica, que es un sistema pistón cigüeñal biela. Y nuestro grupo está conformado por Nicolás Parada, Fernando Mendieta, Sebastián Bogocá y quienes habla Nicolás Ramírez. Bueno. En este momento explicaré cómo fue el diseño y el ensamblaje del proyecto. Inicialmente se realizó el diseño como se puede ver aquí en la imagen. Se inició el diseño a partir del árbol de levas. El primer diseño era grande y como se puede ver tenía unos grandes discos. Esto después se vio que generaría problemas al ser de mayor tamaño, costaría más imprimirlo en 3D y además de eso sería mayor tiempo que se pierde. Posteriormente se decidió cambiar el diseño a uno sin los discos y que se pudiera realizar el desmontaje de los contrapesos. Posteriormente se realizó el diseño de las bielas, el cual debía cumplir con una longitud específica para que posteriormente se pudieran encajar en los pistones. Sin embargo, se pensó que los pistones podrían realizarse con materiales ya existentes. Se decidió usar tubos de PVC de 1/2 para los pistones y de 3/4 para los émbolos. Asimismo, con este cambio se realizaron los cambios de mediciones para el eje o el árbol de levas, dejándolo más pequeño, más compacto y asimismo costando menos en su producción y disminuyendo su tiempo. Una vez completado el diseño, se empezó por la producción de cada una de las piezas. Primero, como se había dicho con anterioridad, los pistones y los émbolos se iban a hacer por medio de cortar tubos de PVC, los pistones cortando tubos de 1/2 y los émbolos cortando tubos de 3/4. Luego se decidió que el soporte y las bielas se iban a hacer cortando acrílico de bajo espesor. Como se puede ver acá, esta fue la placa que se mandó cortar. Estas eran las piezas necesarias para el soporte, estas para las bielas y estas para la carrera que hay entre la biela y el eje. Se mandó a cortar varias veces precisamente por si llegaran a necesitar repuestos y para poder tener un espesor adecuado. Y acá, como se puede observar, se mandó a imprimir el eje necesario para el cigüeñal. Ahora vamos a hablar del ensamblaje. Primero se armó el soporte, como se puede ver en la imagen de acá. El soporte, las placas exteriores se pegaron y se utilizaron estas 3 placas que se ven acá, acá y acá como lineamientos para cada uno de los émbolos. Después se unieron los pistones y las bielas por medio de tornillos y se aseguraron que pudieran entrar fácilmente dentro de los émbolos. Después de esto se realizaron los apoyos elásticos en cada una de las esquinas donde se iba a encontrar el eje, utilizando rodamientos y resortes. Después de esto, se colocó a ambos lados del eje tornillos para que se pudiera acomodar en los rodamientos y se colocaron los pesos, los cachetes, por medio de tornillos. Después de esto se posicionó todo utilizando tornillos y además de silicona, y luego se posicionó un motor DC para que pudiera producir el movimiento en el eje. Inicialmente hicimos el modelado en Inventor, como ya han podido ver a lo largo del video, y este programa tiene algunas herramientas o funciones que nos permiten calcular algunas propiedades físicas que va a tener el producto. Entre estas están la masa, el peso, el volumen, los momentos de inercia, entre otros. Y aquí les voy a explicar algunas consideraciones que tuvimos a partir de ello. El objetivo principal de este informe es demostrar por qué un eje, un cigüeñal, está en equilibrio dinámico o no. Entonces, para lograr dicho objetivo, bosquejamos el eje del cigüeñal sobre un sistema de coordenadas cartesianas con ejes fijos x, y, z. Y en el mismo bosquejo ponemos la información que consideramos pertinente. En este caso serán las reacciones en A y B, que en este caso será, como se puede ver, iguales y opuestas.
la velocidad angular del eje, que en este caso se puede representar por un vector a lo largo del eje X, y la tasa de cambio del movimiento angular centroidal del eje. Proseguimos a escribir la fórmula presente en el marco teórico, que nos dice que la tasa de cambio del movimiento angular centroidal para los ejes fijos es igual a la tasa de cambio del movimiento angular centroidal para los ejes rotatorios, que en este caso es 0, gracias a que la tasa de cambio de la velocidad angular del eje es igual a 0. A esto le sumamos la velocidad angular del sistema rotatorio, que en este caso va a corresponder por la velocidad angular impresa por el motor, y a esta última le cruzamos la cantidad de movimiento angular, que en este caso va a ser dado por la fórmula presente en el marco teórico. Resolviendo, nos va a quedar esta fórmula presente en esta parte de aquí, pero si centramos el análisis en el momento en el que el eje se encuentra sobre el plano XZ, notaremos que el momento de inercia centroidal XY es igual a 0, por lo que la fórmula se nos reduce solamente a esta parte de aquí. Recordamos que para este caso la tasa de cambio del movimiento angular centroidal es igual a la sumatoria de momentos sobre el punto A, dada por esta ecuación de aquí. Operando, al final solamente nos va a quedar esta ecuación vectorial que vamos a ver por aquí, pero la volvemos a escalar sumando únicamente las componentes presentes de esta ecuación en J. Como podemos ver, no hay más términos en K en el lado izquierdo, por lo tanto By va a ser igual a 0. Al final lo único que nos quedará será despejar BZ, que en este caso notamos que el término del momento de inercia centroidal XZ es complejo de calcular, por lo que aquí se empleará el uso del software Autodesk Inventor. Si este último término no es igual a 0, hará que la reacción en BZ no sea igual a 0, por lo tanto no estará dinámicamente balanceado. Ya en esta última parte utilizamos el teorema de D'Alembert para asociar las reacciones tanto en A como en B, recordando que la sumatoria de las fuerzas efectivas sobre un sólido rígido es igual al producto de la masa por la aceleración. En este caso vemos que tenemos una simetría con respecto al eje, por lo que el centro de gravedad o el centro de masa está sobre el eje AB. Por lo tanto se encuentra en un espacio en un eje que no tiene aceleración. Y nos quedará que A, la reacción en A, es igual a menos B. Por lo tanto podremos obtener las reacciones en ambos puntos de interés. Hay que tener en cuenta varias variables que intervienen a la hora de realizar los cálculos respecto a la velocidad del eje del cigüeñal. Entre estos está que el motor le va a dar una velocidad de aproximadamente 24 revoluciones por minuto, lo que viene a ser algo así como 2.5 radianes por segundo. Además de esto, para los cálculos de inercia, primero se hicieron manualmente y se dividió el eje en 17 partes, de las cuales se enumeraron, como se va a poder ver en esta imagen. Se enumeraron y se le sacó a cada uno de estos el volumen, el peso, teniendo la densidad del material, que es plástico ABS, pues este fue hecho por impresión 3D. Se pudo obtener el peso que correspondía a cada uno. El Inventor nos daba el peso de todo el eje, y luego procedimos a sacar un cálculo de inercia, esta vez hecho con Inventor, que se puede ver a continuación.